Bienvenidos a Yoga Vibes Radio, el podcast donde hablamos sobre yoga, energías y la vida en sí, con Beatriz Blumen y Liana Yogasana. Hola Bea. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Hola. ¡Wow! ¡Magia! Para quien nos vea en YouTube acaba de aparecer por la pantalla, Beatriz. Efectos especiales. Muy currados. Porque estamos juntas. Sí, estamos en Barcelona. Juntas de verdad, no online solo. Sí, juntas. De todos los ways posibles. Muy guay, ¿no? Poder grabar así y proyectando estar juntas más a menudo. ¿Verdad que sí? Hasta ahí podemos hablar, sí. Pasará pronto. Bueno, chicos, y chicas, ¿cómo lleváis la semana? Este lunes, esta semana, vamos a hablar de algo relacionado con el tema de la semana pasada, pero un poquito diferente. Y son los miedos. ¿Qué opinas de los miedos, Liana? Bueno, yo tengo un máster en miedos, sí, como un poco todos tenemos miedos, ¿no? Pero realmente me los he trabajado bastante cuando los he visto aquí delante y también con el proceso de ser madre, que dicen, ¿no? Que te nacen los hijos como un espejito para proyectarte lo que todavía no te has trabajado y tal, y entonces empecé a pensar, ostras, le van a venir unos miedos como gigantes y empecé a trabajármelos también antes de tenerla y es muy interesante, como un trampolín para poder seguir y superarte. Es necesario, ¿no? Los miedos. Sí, los miedos es una de las emociones básicas del ser humano y están ahí desde hace millones de siglos porque es la emoción que nos protege, nos ayuda a sobrevivir. Si estuviéramos en una selva y hay un león persiguiéndonos y no tuviéramos miedo, pues lo mismo estábamos comiendo palomitas y le haríamos la vida muy fácil al león, ¿sabes? Pero a nuestra supervivencia en el planeta, pues no. Entonces, el miedo es esta emoción que te ayuda o que te mantiene alerta para proteger la vida. ¿Sí? En la medicina china, por ejemplo, es la emoción ligada al agua. ¿Por qué? Porque cuando tienes miedo te estancas a veces, ¿no? Y no fluyes. Fluir es como un poco más trascender ese miedo para ir moviéndote. Seguir adelante, ¿no? Uh-huh. Y conecta mucho, o sea, a partir de los miedos que energéticamente se forman, ¿no? En el periodo gestacional es la primera energía del cuerpo y se corresponde al primer chakra, ¿no? La energía más densa de la materia, el primer chakra en los órganos genitales, ¿vale? Pensad en ese puntito y cómo, ¿no? A nivel energético empezamos nosotros a dar vida a este cuerpecito y forma, dicen, según los estudios de la India, porque esto ya hay muchas teorías, ¿no? Pero os comentamos uno por uno de medicina china, como se ve desde la India, ¿no? Y dicen que absorbes los miedos, lo primero que absorbe el cuerpo es los miedos de tu madre en el periodo de gestación. O sea, que imaginaros los miedos, lo potente que pueden llegar a ser, que a veces no son ni tuyos. Y esto se ve mucho en patrones de conducta que repites, del subconsciente, que es, uy, esto no lo voy a hacer por si tal, que ni siquiera es una experiencia que has vivido tú, que igual lo has escuchado muchas veces en tu infancia o lo has mamado desde la gestación. Y también imaginaros, ¿no? Un periodo en el que tú estás en ese vientre materno, si el primer chakra energéticamente es lo primero que absorbes y tu madre en ese momento ha estado estresada, ha vivido alguna situación de peligro, ha puesto, por ejemplo, pues tu vida en algún momento está en peligro y la han puesto en reposo un tiempo largo, es probable, ¿no? Que haya que trabajar durante la vida a nivel consciente, ¿no? O de tú mismo o con ayudas, pues los miedos a la muerte, que igual no sabes ni de dónde te vienen, ¿no? O el agarrarse demasiado a la vida, que esto es súper interesante. Es súper interesante. Sí, ya está, 20 minutos y uso la verdad. ¿Qué os parece, chicos? No hace falta que vengas ahora. Los miedos al final es eso que hablamos, ¿no? Que dice Liana, obviamente sí, se forman y tal y como dice ella, el feto y el bebé los va absorbiendo de la madre, porque como sabéis, ya lo hablamos en otro episodio,
el inconsciente se va generando y va como, digamos, absorbiendo todo lo que escucha, todo lo que oye, y el inconsciente no razone si es cierto o no. El inconsciente de un niño no está planteándose, no tiene el cerebro cognitivo, todavía no está totalmente desarrollado. Simplemente vas, digamos, guardando información, si vas aprendiendo, vas recopilando, porque al final es luego lo que empiezas a reproducir. Luego ya con conciencia, luego ya con un poquito más de madurez, esas cosas se trabajan y dices, uy, esto me es útil, pero esto a lo mejor no mucho, ¿sabes? A lo mejor juega un poquito en mi contra. Sí, si te das cuenta y tienes la suerte, ¿no? Porque como dices, a veces es el subconsciente que está ahí y repetimos una y otra vez las cosas y no salimos del circulillo en el que creemos que estamos súper a salvo, pero es que en realidad es la mente diciéndote, esta experiencia ya la has hecho, ha ocurrido de esta manera, lo clasifico como bien y ahí me quedo. ¿Vale? Y es que los miedos están también muy asociados a la zona de confort, ¿no? De esta famosa zona de confort que hablamos mucho, porque como seres humanos, como animales, nuestro cerebro, sobre todo el cerebro reptiliano, es esa parte del cerebro que se dedica a mantenernos a salvo, ¿no? El que está más basado en instintos. El cerebro al final no busca tu felicidad, ¿sí? El cerebro busca tu supervivencia y busca tu reproducción para que se perpetúe la especie, no está buscando ninguna otra cosa, no busca que seas feliz. Entonces, para que esto suceda, hemos evolucionado como tribus, entonces una parte de ti necesita estar dentro de un clan, ¿no? Es esa necesidad que no sabes, inconsciente, quieres ser aceptado por el grupo, quieres ser aceptado por la manada, porque eso te mantiene a salvo, ¿sí? Entonces, salirnos de ahí nos da miedo. ¿Por qué? A lo mejor porque no está bien visto, porque la sociedad te ha dicho que por ahí no guapa o por ahí no guapo. Que va a ser más difícil porque es un camino desconocido y te proyectas desde los miedos, ¿no? Exacto. ¿Cuántas veces no nos pasa eso? A mí la primera. De hecho, esta mañana hemos estado hablando sobre eso un buen rato, que de eso viene este episodio de podcast, esta idea de tema de hoy. Claro, que cuando yo misma, ¿no? Si emprendo algo que nunca había hecho antes, mis primeras proyecciones es, uy, no vas a poder si no eres suficientemente buena en esto. ¿Y cómo sabes que va a funcionar? ¿No? Mis diálogos internos. ¿Y cómo sabes que va a funcionar si no lo has hecho todavía? Y esto es como muy cansino. Y es que es el ego al final que se mete ahí, porque es que el ego es así como un poco Snake, ¿sabes? Claro. Es como un poquito ahí que dice... No, pero yo me digo, no pasa nada, yo todo esto lo gestiono, pros y contras, tal, no sé qué. No, todavía no, esto no es el momento. Y el ego, del todavía no, es el ego que dice, mantente a salvo. Siempre hay, ¿no? Sí, como esa voz que te dice, no es el momento, mejor espérate un poco. Espérate un poco más. Y tú como, bueno, ¿no? Bueno, vale. Y tú te crees, tú te la crees y te dices, uy, qué lista soy, sí, mejor me espero. No es el momento, no. Y así pasan, ¿no? Hola, ¿qué tal? Meses. O años, a veces incluso. ¿Cuántas veces has querido hacer algo y nunca es el buen momento? No es el momento ahora. Ya. No es el momento ahora, no es el momento ahora. El momento ideal. Y de repente... No existe. A ver, tampoco van a pasar las cosas solas. O te lanzas, ¿no? O afrontas ese miedo, lo trasciendes, te repites, que esto es lo que hablábamos, ¿no? En algo que tú quieres que ocurra, tienes que poner algo de esfuerzo. Lo que pasa es que si empiezas con las excusitas de la mente y a escucharlo, seguramente pues no hagas nada. Entonces, una de nuestras fórmulas mágicas, que al menos yo lo aplico mucho en mis días, es proyectarme como si ya estuviera ocurriendo. Entonces, en esa, incluso verbalizarlo, ¿no? Si ponemos un ejemplo... práctico, sí, venga. María de ganas. Digo, a ver... Te lo llevo viendo en los ojos un rato mirándome ahí en plan... Digo, a ver si esta lo suelta. No lo suelta. Pues yo sí que lo voy a decir. Porque esto es del podcast del yoga, cosas y de la vida misma, ¿no? Pues ya está. Pues la vida misma hace un ejemplo práctico de Beatriz, ¿no? Que ella misma pues es muy viajera y todo, y está genial, pero llega un momento que dices, ostras, pues igual, sobre todo después de un confinamiento, ¿no? Igual me apetece sembrar raíces en algún lugar. Aquí no suelo encontrarme muy tranquila y a gusto, pero bueno, voy haciendo tal. Ay, mira, me gustaría vivir allá.
pero bueno, de momento no, y voy haciendo, ¿no? Y así van pasando meses y tal, y dices, bueno, lo de sembrar raíces, no sé para cuándo lo vas a dejar. El momento ideal, ahora que puede que no, pero me veo en unos meses. Y en ese momento, ¿no? Imaginaros, ¿no? Que sembrar raíces es mudarte a otra ciudad donde tú realmente te está vibrando y dices, ostras, hay algo que me llama, pero lo vas posponiendo. Pues afírmalo como si ya estuviera ocurriendo y a ver qué ocurre, ¿no? ¿Qué resuena en ti? O sea, la afirmación sería... Yo vivo en Barcelona, yo me mudo a Barcelona. Y esto tiene una explicación, ¿vale? Bueno, resulta que yo llevo queriendo venirme a Varna. Es como que quiero pero no, ¿sabes? He tenido ahí una resistencia de no es el momento todavía, que esto es de lo que hablábamos antes. Y lo hablo con Liana y Liana siempre me dice, bueno, ya vendrás, ya no sé qué, pero nunca me insiste, ¿sí? Y el otro día me dijo, sí, vamos a visualizar, yo lo voy a proyectar ya, proyéctalo ya como que esto está sucediendo, ¿no? Y yo lo intentaba proyectar y tenía una resistencia brutal. Y decía, no puedo proyectarlo, ¿qué me está pasando? Ella lo sabía, claro, y yo ahí con el run yo todo el día y pensando, ¿y esta resistencia? Yo no sabía que tenía esta resistencia, ¿de dónde viene esta resistencia? Sí, Liana y su luz. Y esta resistencia era un miedo terrible. Y al final cuando ves el miedo lo puedes analizar. Entonces, ejercicio práctico para esta semana, o ejercicio práctico que os regalo si os sirve o si os ayuda, es un ejercicio con el miedo. Si tú en algún momento localizas un miedo, localizas una resistencia, ¿no? Y eres capaz de encontrar, de ponerle un nombre. Tengo miedo a no tener dinero, tengo miedo a lo que sea, quedarme sola, tengo miedo a... Primero localiza el miedo que sea, sin juzgarte, ¿vale? Es bien, no pasa nada, todos tenemos miedos. Pregúntate cuál es su función positiva, para qué está ahí. ¿Qué te regala ese miedo? Porque tu cerebro no quiere fastidiarte, quiere que sobrevivas, quiere que te puedas reproducir y los miedos son para mantenerte a salvo, ¿sí? Entonces, ¿qué está evitando ese miedo? Primero, encuentra el para qué está ahí. Luego, intenta reconocer si ese miedo viene de ti o si puedes reconocer la voz de alguien. ¿Hay alguien en tu entorno que tenga miedos parecidos? ¿Hay alguien, mamá, papá, una hermana, un miedo amigo? heredado o Exacto. ilimitante, porque limitan un montón. Y luego, plantéate cómo sería tu vida si este miedo se fuera. O sea, si de repente este miedo que te está limitando en cierto modo, ¿no? Desaparece, ¿cómo cambiaría tu vida? ¿Cambiaría mejor? Si por lo que fuera te fuese mal, ¿habría alguna manera de recuperarte? ¿O sería todo terrible y ese miedo es súper necesario porque si no te come el león? O sea, haz este pequeño ejercicio de ponerlo en consciencia y a ver qué pasa. Suele ser bastante. Claro, en general no te va a comer ningún león, con lo cual, ¿no? Es que a mí me pasa el 99.9% de las veces. Son inseguridades y se puede, saber trabajar de mil maneras. Y pensad, ¿no? Es la puerta, el primer chakra, hacia la segunda energía de la creatividad. O sea, una vez trascendido esto o observado, puedes crear después lo que quieras y nuestra capacidad de creación es ilimitada y no es esto, la taza del mundo es una maravilla, todo esto, no. Es realmente, no es marketing. No somos Mr. Wonderful. No somos Mr. Con todo el respeto, pero no son todo unicornios, es un trabajo personal duro, pero es brutal, o sea que este ejercicio es muy recomendado. Cuando le pones una etiqueta y nombre a tus miedos, lo estás reconociendo y ya tienes una herramienta para trabajar. Bueno, por ejemplo, en la primera serie de Ashtanga Yoga, no sé si algunos de los que nos escucháis practicáis Ashtanga Yoga, pero Ashtanga Yoga ya lo hemos hablado, ¿no? Antes, cuando hablamos de los diferentes tipos de yoga. Es un tipo de yoga que viene de Mysore, su fundador es Patanjali Jois. Es un tipo de yoga que siempre son las mismas series y hasta que no pasas una serie no pasas a la siguiente. Y lo que busca este tipo de yoga, que se llama Ashtanga Yoga, igual que la filosofía, porque trata de, tener un poquito de espacio para cada uno de las ramas del yoga, ¿no? Dentro de la práctica. La primera serie es la que te ayuda a dominar el ego
y a dominar los miedos, porque los miedos residen en el ego. Entonces, cuando tú en la serie, la primera serie de Ashtanga, es todo doblarte hacia adelante, que mis chicas se ríen porque yo digo derrítete hacia adelante. Derrítete. Derrites. Bueno, es todo ayudarte a crear espacio, ¿sí? A romper esa rigidez, porque busca esa flexibilidad del cuerpo y esa flexibilidad mental. Del mismo modo que busca firmeza en el cuerpo y firmeza mental por la práctica, ¿no? Tienes que ser capaz de repetir y repetir y repetir y comprometerte con tu práctica para poder conseguir llegar al final, ¿sí? Que el final de la primera serie no es llegar a la segunda, que sí, es trascender, es ir cada día dejando algo. Cada día dejas un poquito de ego, cada día dejas un poquito de sombra, cada día dejas un poquito de rigidez, cada día dejas un poquito de debilidad, cada día dejas un poquito... Y con poquito a poquito, muchas veces desprestigiamos, ¿no?, el valor de los poquitos hacen montañas. Que queremos coger siempre el ave ahí, ir directo al objetivo y poquito a poquito dura más. Dura más también y el sabe más dulce. Entonces, por ejemplo, en yoga muchas veces la gente llega, ¿no?, y quiere aprender a hacer drop backs. Esto de que tú te pones de pie, te caes para atrás y acabas en la rueda. Y es genial. Eso es parte, por ejemplo, de la primera serie. Pero hasta que llegas ahí hay un proceso y para que una persona sea capaz de hacer eso también tienes que trascender los miedos. Y ahí hay miedos, Sirsasana hay miedos. ¿Por qué? Porque estás poniendo la postura boca abajo. Sirsasana, sí, la postura boca abajo. Son posturas que invierten, ¿no? Ya no ves las cosas de la misma manera, las ves de otra. O por ejemplo, cuando haces un drop back, cuando vas a llegar a la rueda, pero desde que estás de pie, tienes que abrir el pecho, exponerte completamente y dejarte caer a un sitio que no sabes dónde está. O sea, tienes que tener una fe. Tienes que dejar el miedo al lado, porque si tienes miedo, ya te digo yo que es imposible que seas capaz de elevar los brazos y abrir el corazón y dejarte caer. O sea, es un conjunto, es una práctica que te lleva mucho. Entonces, por ejemplo, los miedos en el yoga se pueden trabajar mucho con apertura de pecho, incluso con inversiones. Pero tienes que confiar, tienes que aprender a dejar ir ese miedo, a decir, yo soy capaz. Y salir de la zona de confort, boca abajo. Que, ¿no? Todo el mundo tiene muchas ganas hasta que te encuentras boca abajo y dices, madre. Y es muy incómodo, porque tienes que reajustar cómo sientes tu cuerpo. Claro, el peso, bueno, y te das cuenta a veces que tu cuerpo no está preparado, con lo cual ya vas destruyendo capitas de ego. Es muy interesante. Y también el tema, ¿no?, de que estamos protegiendo todo el día, que es los órganos vitales, que de repente, ¿no?, en un drop back o apertura de pecho, tal, pues abrimos esta zona y nos exponemos, súper vulnerables, ¿no? No solo a nivel físico, vale, estoy exponiendo corazón, pulmones, ¿no?, toda mi caja torácica, sino a nivel energético también, ¿no? Me abro a sentir nuevas sensaciones y me abro, ¿no?, a afrontar los miedos. Y es brutal. El miedo también es interesante cómo se activa en las posturas en las que te da miedo a caer muy deprisa, como el árbol, que parece como, ¿no?, muy seguro cuando ves fotos, pero cuando te pones en el árbol un día que no estás muy concentrada, tu mente... ¡Ojo! Sí, no, o sea, se tambalea toda tu realidad y es como, ¿what? Pero si esto me salía ayer, pues... hello, ¿no? Es como afróntalo, que cada día es diferente, quizás hay algo que trabajar, ¿no?, detrás de el miedo a caer, activa todo el sistema nervioso y el cuerpo se tambalea, ¿no? Y en ese microsegundo estás afrontando tus miedos, aunque no lo pienses. Y hay posturas, claro, más complicadas. Como pero incluso un árbol, tú cierras los ojos cuando la gente te dice, esta postura es muy fácil para mí. Pues si es muy fácil, por favor, cierra los ojos. Si tú estás en ti, con los ojos cerrados eres capaz de estar. Pero en cuanto entra un miedo, como dice Liana, el sistema nervioso hace alerta, 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 alerta. Y parece que ha venido un vendaval. Y el árbol ya no hay manera de mantenerlo. Es que al final el miedo es como que se escabulle y dice, el cuerpo habla. Estoy aquí. De una manera u otra aparecerán. Y lo más común, al menos como terapeuta que me encuentro mucho, es no, si no es miedo. ¿De acuerdo? Pues no es miedo.
Entonces empezamos, ¿no? Como a gestionarlo de otra manera, no poniéndole ese nombre directo, porque a veces nos da miedo a afrontarlo y a verbalizarlo sobre todo. Entonces hay otros caminos. No os preocupéis que si no es por un lado sale por otro. Si estás dispuesto a trabajarlo, ¿no? Seguro que te ha pasado esto. Entonces, esta semana, en la píldora del pensamiento, queríamos haceros una invitación para ver qué pasa. Si quieres, después de escuchar este episodio o más tarde a lo largo del día, cuando tengas un ratito, coge papel y boli y define y describe con todo lujo de detalles qué harías en tu vida, qué estarías haciendo ahora si no tuvieses miedo al fracaso, si no te pudiese salir mal, si supieras que hagas lo que hagas, saldría bien. Y desde ahí explora, a ver qué nace, qué sientes y qué pasa después. Muy interesante. Venga, me voy a poner a escribir ya. Sobre todo, fijaros, ¿no? Cuando yo misma lo hago, escribo, me paro. Y ahí está una incertidumbre. O sea, es la clave para decir, ¿por qué no he sabido? ¿A qué me está dando miedo a materializar esto, a verlo? Y observar esta manera también. Uno de mis profesores, uno de mis mentores de coaching, dijo un día una frase que se me quedó grabadísima, es que mientras sigamos agarradas a miedos, seremos hijas del pasado en vez de madres de nuestro futuro. Así que desde aquí os invito a que dejéis esa frase calar un poco y decidáis si quieres ser hija de tu pasado o si quieres ser madre de tu futuro. Qué bonito. ¿Verdad? Gracias por compartir. Gracias a ti, Liz. Siempre es un placer. Si os gusta este podcast, compartidlo con vuestros conocidos, así nos ayudaréis a difundir nuestros mensajes y por favor escribidnos, dadnos ideas de temas, que nos encanta recibir los feedbacks, siempre. Siempre. Podéis pasar por Apple Podcast, dejarnos unas estrellitas, unos comentarios que nos ayudará muchísimo a llegar a más gente. Y la semana que viene hablaremos sobre la crisis de sanación. Pasad una semana maravillosa y desde aquí os mandamos un abrazo gigante a todos. ¡Feliz semana! ¡Namaste! Namaste.